Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono. De gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Rey, Señor, el Rey de nuestra vida, Señor. A ti entregamos todo en esta mañana, Señor, y que seas tú quien dirija nuestra vida, Señor. Queremos depender de ti, Señor, en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, Señor. Que siempre tomes tú, Señor, el control de todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Esperamos que estén bien en casita, que se hayan gozado con nosotros también de alabar a nuestro Dios, de ponernos delante de Él en su presencia y saber que Él es Rey, que Él sigue en control de todas las cosas, que su amor es eterno, su amor es inmensurable, todo está bajo su control, sobre su poder, sobre su soberanía. Él sigue siendo rey. Y siendo rey, tiene control de todas las cosas que ocurren con nosotros. Así que tengamos confianza en esta mañana que Dios Todopoderoso nos está cuidando, que las cosas que estamos viendo alrededor de nosotros tienen un propósito y que en medio de ese propósito también personalmente está el crecer en la fe, soportar las pruebas y gozarnos porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Mis hermanos, hoy estamos continuando entonces con la carta de Santiago. Estamos en el capítulo número 1 y vamos a continuar con los versos 9 al 20 en una primera parte. Vamos a dividir el estudio en dos partes. El tema en este día es humillación, tentación y don. Vamos a tocar el primero y segundo de ellos. Brevemente voy a recordar lo que estuvimos viendo la última ocasión que estudiamos en la carta de Santiago, en el capítulo número 1, estudiamos los versos números 2 al número 8 y hablamos de esto. Fue un estudio muy oportuno precisamente por lo que estamos viviendo. Hablamos del propósito del sufrimiento, que es probar la fe y la paciencia. En ese estudio vimos que el sufrimiento debe producir gozo en el creyente.
Gozo porque sabe que Dios está obrando en su fe, desarrollándola para poder esperar con paciencia las maravillas que Dios está obrando. Dios sigue obrando grandes cosas en la humanidad. Lo que estamos viviendo en estos tiempos ciertamente son cosas terribles, pero en medio de este sufrimiento estamos aprendiendo a amar a Dios de una manera especial. Estamos aprendiendo a verlo como nuestro Padre Celestial, como nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro único consuelo y ayuda, oportuno en todas nuestras necesidades. Dios nunca llega tarde, pero ciertamente nunca llega antes de tiempo. Es la perfecta guía que nos quiere enseñar que el camino menos fácil es el mejor camino, que requiere paciencia poder sostenerse hasta el fin, que después de este valle de sombra de muerte hay un monte alto a donde descansamos de todas nuestras luchas, que si todavía estamos vivos para ese entonces, tendremos que bajar del otro lado de ese monte e incursionar en otro valle de sombra, de muerte, tal vez más profundo y tenebroso que el anterior, pero que ya estaremos preparados para poder pasarlo igual que al anterior, porque Dios irá con nosotros. Al finalizar nuestro estudio de la semana pasada, tocamos brevemente el verso número 8 que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Parecería que este verso está insertado porque le hacía falta llenar el espacio con algo, pero si lo vemos con detenimiento, es una descripción de lo que es no sostenerse en la fe, de abandonar la lucha, de desesperarse, que es la antítesis de la esperanza. La persona que no soporta las tribulaciones, que arrea las velas de su barca en cuanto el viento empieza a soplar en contra, se convierte en un inconstante. Solo va a buscar navegar por las aguas tranquilas con el viento a su favor, pero no estará aprendiendo a formar su carácter. No tendrá capacidad de ver su fe probada, y cuando llegue a la prueba verdadera, simplemente se rendirá, murmurará contra Dios y lo maldecirá y morirá fuera de la gracia, porque habrá demostrado que su amor por su propia carne es más grande que su amor por Dios. Siguiendo a su propio Dios, su ídolo, habrá rechazado al Dios verdadero, habrá rechazado el regalo de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Pero continuemos entonces con los siguientes versos de nuestro estudio de esta carta y entremos en tres aspectos que veremos claramente mientras avanzamos: la humillación, la tentación y el don que viene de Dios. Hoy veremos el primero de estos por completo y avanzaremos hasta una buena parte del segundo para continuar en un par de semanas a partir de ese punto hacia el tercero. Vayamos entonces al texto del día de hoy en Santiago capítulo número 1, versos 9 al 20. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu está hablando en esta mañana a su iglesia y a toda aquella persona que esté dispuesta. Señor, te damos gracias porque nos permites entrar en tu palabra una vez más, escucharte a ti hablar las cosas que son importantes para nosotros en los tiempos que estamos viviendo, tiempos realmente difíciles para toda la humanidad, que parecen estar llegando al fin de esta prueba terrible, y sin embargo parece que la prueba continúa de otra manera. Ahora, Señor, necesitamos escuchar de ti, que la paciencia tiene que obrar el resultado de la fe en nosotros. Necesitamos aprender a ser humildes para pedir sabiduría y discernimiento en tiempos como estos. Ayúdanos, pues, Señor, a través de conocer tu palabra, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta mañana, y que nuestra mente sea renovada por el poder de tu Espíritu Santo obrando a través de esta palabra que tú nos estás hablando. Sopla esta palabra en cada uno de nosotros, de manera que permee completamente en nuestro ser y seamos transformados por ella. Te damos gracias, bendito seas. Gracias por amarnos tanto y gracias porque en este día tú sigues hablando a tu iglesia. Bendito seas, te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, definitivamente la serie de enseñanzas con la que Santiago continúa en su carta están ligadas con el gozo que deberíamos experimentar cuando estamos padeciendo pruebas en la vida. Y estamos en ello. Mis hermanos, donde quiera que te encuentres el día de hoy, tú y yo estamos en medio de una gran prueba como no ha sido probada unas 2 o 3 generaciones en nuestra historia. Es algo verdaderamente aterrador para aquellos que no tienen esperanza. Es algo que siente el humano dentro de él como una necesidad desesperante de empujar las cosas para ser libres, pero no entendiendo lo que significa la libertad. Estamos realmente en una situación en que aquella persona que pertenece a la iglesia de Cristo sabe y debe tener conciencia del tiempo de prueba que estamos viviendo y de por qué Dios nos está permitiendo pasar por ella. Ya vimos que el carácter divino se forma en nosotros por medio del ejercicio de la paciencia, la fe y la esperanza. Ahora, Santiago nos lleva a las condiciones externas de la persona, aquellas que pueden afectar a los que están dando débiles en la fe, les pueden hacer caer. Y para lo más general de tal enfoque, Santiago se refiere a las riquezas materiales, cosas externas a nosotros, pero que reflejan quiénes somos internamente. Así que el primer punto que Santiago está tocando en esta continuación de nuestro estudio es la humillación, el ser humildes. Veamos los versos 9 al 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago apela al formato literario del proverbio para expresar una misma idea con los extremos contrastantes de la riqueza y la pobreza. De ninguna manera Santiago está diciendo que la pobreza o la riqueza sean cualidades negativas en cuanto a la fe, sino que está asegurando que en cualquiera de ellas en la que el creyente esté viviendo,
estas características externas no deben afectar lo interno del creyente, que es su fe. Si la persona es económicamente pobre, de humilde condición, sus sufrimientos por la escasez debe ser un motivador para que su esperanza y fe en la provisión de Dios sean afirmadas, esperando confiado en que Dios no le abandonará y que proveerá todo lo que necesite. Y finalmente será participante de toda la herencia que Dios le tiene preparada en los lugares celestiales, como Pablo afirmó en Efesios capítulo 1, versos 3 y versos 11, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La promesa de Jesucristo expresadas en las bienaventuranzas son el pliego legal que nos asegura tales promesas. Y podemos apelar a esa promesa que está escrita en Mateo 5:3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Garantía de que aquellos que son pobres en espíritu son entonces dueños o poseedores del reino de los cielos. Notamos que esta condición de pobreza espiritual se refiere más bien a la humildad del corazón del hombre que a un estado financiero. Tiene que ver con la perspectiva correcta del ser, que es vivir para amar a Dios sobre todas las cosas y no las cosas materiales que este mundo ofrece. Jesús dijo al respecto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es Mateo capítulo 6, versos 19 al 21, las bienaventuranzas. Dios no está peleado con la riqueza financiera. Abraham, Jacob, Isaac, Salomón fueron hombres muy ricos y Dios los bendijo. Pero no se trata del dinero ni de lo que se puede o no comprar con él. En Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Las personas no son pobres porque ese sea su destino. El proverbio no está diciendo que hay personas que van a ser pobres porque Dios las hizo pobres, o que son ricas porque Dios las hizo ricas, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que ambos fueron creados por el mismo Dios y hay un propósito en la vida de las personas. Así que no se trata de la riqueza ni de la pobreza en un sentido financiero. Estas son simples circunstancias externas a nuestra verdadera identidad en Cristo. En las bienaventuranzas vimos entonces que los pobres en espíritu son poseedores del reino de los cielos, porque son herederos junto con Cristo. Se trata entonces de un estado de la humildad que es opuesta a la arrogancia y orgullo de los que piensan tienen control sobre sus vidas, que ponen y depositan todo lo que son en las riquezas que pueden obtener o en la escasez que puedan estar enfrentando. El que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, escribió Santiago. La persona que es rica en lo financiero, si es humilde en su corazón, sabe que las riquezas que goza son el fruto de la bendición de Dios para que administre con sabiduría y bendiga a los que no tienen.
Otra vez en Proverbios 28, 27 leemos, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Sabiendo que nada nos llevamos de este mundo, seamos considerados con los que tienen menos que nosotros, porque las riquezas en la tierra son tan efímeras como la vida misma, que es lo que Santiago acaba de explicarnos en ese verso. Pero continuemos leyendo, el verso 11. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Una de las cosas que el dinero no puede comprar son la salud, el amor, ni la vida. La persona que tiene riquezas tiene la gran responsabilidad de bendecir con liberalidad a los que no tienen, con astucia para poder seguir administrando sabiamente la bendición que Dios le da, pero debe mantener un espíritu pobre en sí mismo, no permitiendo que las riquezas se conviertan en un ídolo al cual sirva. Jesús dijo en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La humildad es entonces un estado del carácter del hombre que Dios forja en nosotros si soportamos con paciencia las pruebas que Dios nos permite pasar. La humildad no tiene que ver con la abundancia o escasez financiera, sino con el estado del corazón que sabe dónde está la verdadera riqueza. Hablemos ahora entonces de la tentación. La tentación. El verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un verso muy interesante. En algunas Biblias viene separado de los siguientes versos que explican cómo funciona o qué es la tentación. En este punto, el verso en nada más menciona que la persona que soporta la tentación es una persona bienaventurada. Y habla en ese sentido y que esa persona va a recibir la corona de la vida. Veamos qué significa este verso. De la humildad requerida para poder pedir con fe la sabiduría necesaria para soportar las pruebas y entonces poder esperar con gozo, ahora Santiago se mueve a la distracción que estorba a la humildad y por consecuencia a sostenernos y crecer en la fe. Y ese estorbo es la tentación. La tentación del griego peirasmos, se puede entender aquí como un juicio sobre la fidelidad, integridad, virtud y constancia del hombre. Un incentivo al pecado. La tentación, ya sea que surja de los deseos o de las circunstancias externas o una tentación interna para pecar. Pero esta definición de diccionario queda mejor esclarecida una vez que avanzamos a los versos que continúan. Por lo pronto, vemos que la persona que soporta la tentación es bienaventurada, que significa bendecida y al mismo tiempo feliz. Lo que presupone que la persona que cede a la tentación ni es bienaventurada y por lo tanto no es bendecida y tampoco es una persona feliz. Estos conceptos son interesantes en el estudio del comportamiento humano, porque la verdad es que el pecado produce placer momentáneo. De otra manera la gente no caería en pecado. ¿Por qué hacemos las cosas que desagradan a Dios?
porque temporalmente buscamos satisfacer las demandas de nuestro interior. Queremos obtener las cosas ahora, pero queremos obtenerlas a nuestra manera, no bajo las condiciones y el cuidado del amor de Dios, sino bajo el orden que nuestro propio, o más bien dicho, desorden que nuestro interior demanda, lo que se llama concupiscencia, los deseos desordenados del corazón. Deseos que buscan en cosas vanas y temporales satisfacer un hueco grande, un gran vacío que hay en la persona. Y por eso buscamos en donde no es el lugar correcto. Como dicen por ahí, vamos a los pozos vacíos a tomar agua que no hay para intentar satisfacer una sed que demanda llenarse y ser satisfecha con agua fresca. Pero no la podemos encontrar en esos pozos vacíos. Simplemente vamos allí porque son convenientes, porque pensamos que haciendo estas cosas temporales y vanas vamos a poder lograr satisfacer lo que necesitamos, y no es así. La culpa es el resultado de ceder a la tentación. Produce ese estado de insatisfacción, de vacío y de un peso de deuda en todo humano. En Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18 leemos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Uno de los obstáculos que ponen aquellos que se llaman ateos para creer en Dios es precisamente que ellos les dicen, no puede haber un Dios porque este Dios quiere controlar lo que yo deseo, lo que yo hago, lo quiero hacer, lo que está en mí lograr hacer. Al final de cuentas, esa persona lo que está diciendo es que él quiere ser su propio Dios, de manera que acalle de alguna manera o apacigüe, si quiere llamarlo de esa manera, el gran sentimiento de culpa que hay en él. Toda persona tiene en su corazón puesto lo que es el concepto del bien y del mal. Las personas que se llaman científicas, pero que realmente no lo son, siguen argumentando que ese bien y mal es alguna condición meramente de supervivencia, de un estado de supervivencia natural, que la gente es un instinto, vaya, en el que la gente para poder sobrevivir concibe lo que es bueno y lo que es malo. Si eso fuera el caso, entonces en muchas circunstancias ahora estaríamos obrando fuera de lo que se conoce como la moral. ¿Y quién dicta lo que es la moral al final de cuentas? Sería entrar en un estado de, bueno, lo que es bueno es aquello que nos ayuda a todos a salir adelante, y lo que es malo es aquello que nos destruye. Finalmente, dentro de cada persona sigue estando ese concepto del bien y del mal, impuesto por alguien superior al hombre. Porque el hecho de que la persona pueda pensar y sentir tal cosa, habla de que hay alguien superior que le está diciendo que dentro de él hay algo mal, y la persona que se llama atea simplemente está tratando de justificar la culpa que está dentro de él, pero que finalmente le sigue persiguiendo como un fantasma que no le permite descansar. Aquellas personas que están bajo el Espíritu conocen perfectamente lo que es estar libres de esa carga. El haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador conlleva el que te hayas arrepentido de todos esos pecados. Al arrepentirse significa reconocer que uno está mal y que Dios está bien, que sus caminos son mejores caminos que los míos, y yo acepto caminar en esos caminos de Él, y con ello viene el perdón. Y el perdón nos libera de toda carga, toda culpa que hay en nosotros. Ahora,
Hay una lucha que es constante entre nosotros, entre el bien y el mal. Como leímos en lo que escribió Pablo, lo que está en nuestro ser, eso que está bien impregnado en nosotros es hacer el mal, es el pecado, es la naturaleza pecadora del hombre. Y ella está en contra de lo que el Espíritu quiere que hagamos. Es una lucha interna. Pero si reconocemos la voz de ese Espíritu que nos está diciendo en todo momento, esto es bueno y esto es malo, y cedemos a esa no tentación, sino esa dirección ahora del Espíritu, estaremos en buen lugar. Ese deseo de la carne es el que nos aviva a la tentación, que es ese agente externo o interno que provoca que nuestra naturaleza pecadora aflore cediendo al pecado. Pero todo comienza en el ser, en nuestra naturaleza pecadora. Santiago nos está hablando de las promesas de Dios para los que logran soportar la tentación, diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No sabemos con exactitud por qué la vida se representa como una corona, pero sí sabemos lo que significa la vida. Y la vida es la existencia eterna en la presencia de Dios para adorarlo y para gozarnos con Él. Ese es el propósito para el cual fuimos creados. Lo que es más interesante es, sin embargo, que esta corona de la vida, dice ahí, es una promesa de Dios para los que le aman. Si tú amas a Dios, Dios te promete vida, la corona de la vida que acabamos de definir. Entonces volvemos a las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14, versos 21 al 23, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La promesa que Jesús dio a sus discípulos y a todos nosotros es que si lo amamos, es decir, si guardamos sus palabras en obediencia, que evidentemente significa no ceder a las tentaciones, soportando con fe y humildad, con sabiduría, podremos entonces vivir verdaderamente la promesa que es de que Dios habitará con nosotros para siempre. Es importante entonces, mis hermanos, aclarar que la tentación en sí misma no es pecado, sino el ceder a la tentación es pecado. Evidentemente todos cedemos en muchas ocasiones a la tentación cayendo en pecado. ¿Significa esto que no tendremos la corona de la vida? Como leímos en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Deberíamos entender que es precisamente la guía del Espíritu Santo la que nos llama la atención aún antes de ceder a la tentación, que dentro de nosotros sabemos perfectamente que estamos ante la posibilidad de pecar y lo hacemos. Entonces debemos comprender que fue el Espíritu Santo quien nos estaba guiando a no ceder a la tentación, pero que fuimos nosotros quienes deliberadamente decidimos pecar. Es aquí donde vemos la provisión divina del arrepentimiento y la reconciliación descritas en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versos 8 al capítulo 2, 1, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el quien nos limpia de todo pecado, el que está delante de la presencia de Dios intercediendo por nosotros, mediando entre nosotros, como estudiamos en Hebreos. Él es el mediador, el que pone la mano sobre nuestra cabeza y pone su otra mano sobre Dios y dice, Él es acepto porque yo estoy en medio. En los versos que continúan en Santiago capítulo 1 del 13 al 20 vamos a hablar más acerca de la tentación. Vamos a hablar también del don de Dios, de lo que Dios nos está dando y cómo es esto bueno. Así que lo vamos a dejar aquí por el día de hoy y vamos a hablar mucho más acerca de esto en la próxima vez, del carácter pecador del humano, que es finalmente el que activa el detonador de la bomba que es el pecado y que estalla en cada uno de nosotros en todo momento. Pero como les dije, lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Por lo pronto, vamos a quedarnos aquí hasta el día de hoy y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Y nos has permitido en esta palabra el día de hoy comenzar este estudio que tiene que ver con la humillación, la tentación y el don de Dios. Te damos gracias porque hemos visto que la humillación es necesaria, ser humilde delante de ti, el que no importa lo que tengamos, lo que habremos logrado, quiénes seamos tal vez intelectualmente si así lo pensamos, o la alcurnia, de dónde venimos, qué familia o qué realeza, lo que sea. Nada de eso es importante. Igualmente nada es importante en el sentido de la escasez, porque no se trata de lo que podamos haber logrado nosotros, sino de quién eres tú y de lo que hay en nuestro corazón. Humildad delante de ti, doblando rodillas, reconociendo que tú eres Señor y que nosotros somos tus siervos. Ayúdanos a mantener siempre en nuestra mente este concepto, nuestro corazón arraigado. Y te damos gracias, Señor, por la providencia tuya, por la bendición que abunda en cada uno de nosotros, que nunca nos deja, Señor. Como hemos estudiado en el libro de Éxodo, cuando hablabas del maná que descendía del cielo. Aunque todos decían haber tomado un gomer para comer, solo la medida realmente representaba aquello que satisfacía a cada persona dependiendo de su propia condición individual. De esa misma manera sabemos que hoy en día, Señor, tú sigues siendo nuestro gran proveedor y que tú das a cada uno conforme a esa medida que cada uno tiene. Te damos gracias porque se trata de cómo tú nos has creado y no de cómo nosotros pretendemos ser. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el creador del rico y del pobre, porque no se trata de la condición externa, sino de lo interno que es importante. Te damos gracias porque reconocemos en tu palabra, Señor, y en esta carta que nos estamos hablando el día de hoy, a entender que la tentación está ahí, la tentación a ceder a la vanagloria, al no ser sabios, al no sostenernos en nuestra fe, la tentación de dejar las cosas a un lado, las cosas que a ti te agradan, y ceder a aquellas cosas que el mundo ofrece a nosotros. De cuando se acabe esta pandemia que estamos sufriendo, salir desbocados a las calles y hacer las cosas que pensamos nosotros estaban siendo privadas de nosotros. Cuando en realidad tú, Señor, nos has sostenido en todo este tiempo en nuestras casas con gran provisión y con gran amor y cuidado. ¿Qué habrá dicho, qué habrá pensado Noé en esa arca por todo ese tiempo que estuvieron él y su familia? Con todos esos animales, con el hedor de los animales, con que tener que quitar la basura, las situaciones feas de ahí, el olor inaguantable, el confinamiento a un lugar tan pequeño como el arca de Noé por tanto tiempo, sin poder salir de ahí. Lo que estamos viviendo hoy es apenas una pequeña cosa. Y muchos de nosotros estamos a veces desquiciados porque no podemos hacer las cosas que hacíamos antes.
Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y que aprendamos a evaluar correctamente las cosas que tú nos das. La gran bendición de saber que ahí donde estamos en nuestros hogares, tú estás con nosotros. Tú eres el pan de vida. Tú sacias nuestra sed. Nadie como tú logrará hacer esto. Nos ponemos delante de ti en humildad reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado. Y te damos gracias, Señor, porque lo supimos, porque tu Espíritu Santo está en nosotros y nos contrista el corazón. Te damos gracias por ello, porque podemos voltear a ti arrepentidos y pedirte que nos perdones. Y sabemos que no tenemos más culpa, porque tú ya nos perdonaste. Te damos gracias por la reconciliación entonces, que nos ayuda a tener una conciencia más alerta de las cosas que a ti te agradan, de nuestra condición de pecadores y cómo necesitamos todos los días de tu gracia y misericordia. Síguenos cuidando y amando, Señor. Síguenos mostrando que la corona de la vida sigue puesta sobre nosotros, que nunca nos dejarás, que no podemos apartarnos de tu mano que nos sostiene, porque tú eres Dios. Tú eres Dios y no nosotros. Tú estás por encima de nosotros y de todo lo que existe. Te damos gracias porque eres así, Señor. Podemos confiar en ti, sostenernos en la fe, pedir sabiduría para seguir adelante, soportar la prueba con gozo. Gracias te damos, bendito seas, por hacer esto en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Si tienen preguntas, recuerden, esta tarde estaremos en Perspectiva Pastoral a partir de las 6. Ya puede ver cómo comunicarse con nosotros en los diferentes anuncios que tenemos en los medios que nos permiten llegar a ustedes. Dios los bendiga a todos. Abre los cielos, Señor, haz llover.
Así es, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Señor, lo que hay en nuestra mente. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, mueves tu mano de poder todos los días, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de poder escuchar tu voz, Señor, y poder estar todos juntos, Señor, alabándote en esta mañana, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día y nos vemos el miércoles a las 7 para poder seguir alabando a nuestro Señor. Dios les bendiga.